Buenos días, este domingo 2 de agosto del año 2020. Con gran alegría estamos iniciando nuestra transmisión dominical donde tendremos varias actividades muy importantes. La primera de ellas será hacer memoria de la Cena del Señor, para lo cual le invitamos que usted prepare para compartir con nosotros el pan y la copa. Usted y su familia pueden hacerlo ahí en su casa y yo voy a hacer las oraciones aquí desde este estudio y comamos juntos el pan y bebamos juntos de la copa. Enseguida tendremos la alabanza con nuestro amado hermano Juan Carlos Alvarado, quien estará con nosotros también para cantarle al Señor. Unámonos a Él y que Dios bendiga este servicio, esta intervención de nuestro amado hermano y de su esposa Jennifer, que nos aportan desde Dallas esta bendición. Luego de la participación de nuestro hermano Juan Carlos, estaremos llevándoles un mensaje de la palabra del Señor. Así que comencemos con la cena del Señor, sigamos con Juanca y luego tendremos la enseñanza de este domingo. Bienvenidos, vamos a tener el memorial de la Cena del Señor. La Cena del Señor es un acto que nos mandó nuestro Mesías, nuestro Señor Jesús. Y cada vez que lo practicamos, sentimos su amor, su presencia y nos emocionamos demasiado. Sabiendo que este acto fue establecido la noche que él fue entregado, un 14 de Nisan. Al día siguiente él estaría muriendo, es decir, el 14 comenzaba la misma noche, pero antes de que terminara en la tarde del día siguiente, él estaría dando su vida y derramando su sangre por nuestra redención. Por eso es tan importante esta noche del 14 de Nisan, cuando Él estableció y nos mandó a nosotros que lo recordáramos. La cena pascual que se celebraría al día siguiente en Jerusalén había sido establecida desde los tiempos de la salida de Egipto y fue establecida con un cordero que se habría de sacrificar y su sangre sería puesta en las puertas, en los dinteles y en los postes de las casas de los israelitas. Y esa sangre hablaría de la imposibilidad del ángel de la muerte de penetrar a una casa donde estaba la sangre del Cordero Pascual, porque donde estaba la sangre del Cordero Pascual, el mismo Señor estaría parado y luego saltaría a la siguiente casa donde había sangre en los postes y en el dintel. Por eso este acto se conoce como la Pascua, en hebreo el Pesaj del Señor. Pesaj, la palabra Pesaj en el original significa saltar, como que si el Señor fuera saltando de casa en casa para enfrentar al ángel de la muerte. El ángel de la muerte, que fue mandado para destruir a los primogénitos, no respetaría, porque era un ángel que no tenía un libre albedrío, no podía hacer distinción qué casa era de israelitas y qué casa era de egipcios. Él nada más respetaría que el Señor estaba parado ahí y el Señor estaría parado
donde había sangre, donde el dueño de la casa había obedecido el mandamiento de la sangre. Cuando ya llegamos a nosotros, cuando ahora que vamos a celebrar la, este acto, esta memoria, pues nosotros ya no tenemos todos los elementos que se tuvieron en aquella primera ocasión. Por ejemplo, en la primera ocasión no hubo vino, nosotros tenemos vino. En la primera ocasión hubo pan, pan sin levadura. Sí tenemos el pan sin levadura, lo tenemos hoy para poder hacer uso de él. Pero no usamos cordero, porque nuestro cordero dejó reflejado en el pan su cuerpo. Por eso él dijo, la noche que el Señor Jesús fue entregado en instrucciones que le dejó a su siervo, el apóstol Pablo, tomó el pan y lo partió diciendo, tomad, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Como señal del Cordero Pascual, nosotros hoy comemos el pan. Y Padre que estás en el cielo, al comer este pan, te agradecemos de todo corazón que diste tu cuerpo para que fuera muerto en el madero del Calvario y ahí derramaste tu sangre para que nosotros pudiéramos ser salvos. Hoy tu cuerpo ya resucitó, pero dijiste que podíamos recordar ese acto por medio de un pan. Y hoy recordamos el acto y te pedimos que este pan que todos vamos a comer en este momento, cada quien en su casa, y yo aquí dirigiendo este acto, que representa tu cuerpo, este pan lleve una elevación espiritual para cada uno de nosotros. Que este pan nos beneficie, Señor, con aquella verdad que dice que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, que somos tu templo y que moras en nosotros. Gracias por el pan. Comamos del pan, por favor. En este momento, coma del pan usted conmigo. Hemos comido el pan y en aquella primera ocasión, cuando tú lo estableciste con tus discípulos, hubo una comida también. Y después de haber comido, tomaste, dice, también la copa, una de las copas que se celebraban. La copa la llamaste del nuevo pacto. El nuevo pacto que habla de que tus mandamientos estarían adentro de nosotros porque nos darías tu Espíritu Santo. Y así fue escrito. Después de haber cenado, tomó también la copa y dijo, esta es la copa del nuevo pacto de mi sangre, que por vosotros es derramada. Haced esto en memoria de mí, porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque dejaste en la tierra la vid, tú la creaste, y esta vid nos sirve de un ejemplo y en una representación de tu sangre derramada. Bendito seas tú por eso, y hoy en tu nombre bebemos la copa que nos habla de tu sacrificio perfecto para remisión de todas nuestras faltas y pecados. Gracias, Señor. Amén. Beba de la copa conmigo, por favor. Gracias, Padre. Sepa usted, querido hermano, que este acto no es de balde, que usted ha agregado un beneficio a su vida.
y que el poder salvador del Señor está con usted. Qué privilegio una vez más venir delante del Señor. Iglesia Visión de Fe, te invito a adorarle diciéndole estas palabras de tu corazón al Señor. Levanta tu voz. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Dile al Señor. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Y gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Alguien levante su voz diciéndole: gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Y levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Sí, Señor. Gracias, Cristo. Y aleluya. Aleluya. Alguien dígale: aleluya. Aleluya. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Aleluya. Aleluya. La última vez. Aleluya. 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 Solo a ti, mi amado Señor. Aleluya. Levanta tus manos. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Venimos con gratitud esta mañana a ofrecerte nuestro mejor canto, el canto que viene de nuestro corazón. Recíbelo tú, mi amado, recibe la gloria. Vamos, levanta tus manos y dile: recibe mi canción, Señor. Adoramos tu nombre, mi amado Salvador. Gracias, mi amado Señor. Preparamos nuestro corazón hoy para recibir tu palabra que nos da vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a nuestro servicio. En este momento estaremos iniciando la enseñanza de la palabra de Dios. A todos los que nos sintonizan tanto aquí en la ciudad de Guatemala como en cualquier parte del mundo, queremos
compartir con ustedes una porción de la Escritura para tratar el tema que impide que yo sea bautizado. Es el sermón número 3120 de este año 2020. La Escritura la basaremos en el libro de los Hechos, capítulo 8, y leo, versículo 26. Un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Felipe es conocido como el evangelista, que estuvo predicando en Samaria con grandes respaldos milagrosos del Señor. Después vinieron los apóstoles Pedro y Juan de Jerusalén y consolidaron a los hermanos en Samaria, y luego el Señor le dijo que fuera en esta misión que estamos leyendo. El versículo 27 continúa dándonos el relato de esta historia. Él se levantó y fue. Qué interesante es obedecer. Cuando Dios le dice a uno algo y lo hace, eso es de lo mejor que podemos hacer, sin argumentar, ¿verdad? Pues él podría haber argumentado: no, Samaria está muy bien, aquí me siento muy bien. No, pero Dios le dijo: vete a un desierto, a un camino desierto, y él fue. Y entonces viene la historia tan emocionante y tan bella. Dice: y había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar. Innegablemente que este hombre era un practicante de la religión del Dios de Israel, y desde el sur, en el África, él, siendo un ministro muy importante de la reina de Etiopía, Candace, pues obtuvo los permisos y vino a adorar a Jerusalén. Qué bonito eso, ¿verdad? La fe de uno puesta en marcha. Y ahora regresaba a su país, sentado en su carruaje, y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Qué hermosa es la historia del libro de los Hechos, la vivencia tan especial de Dios con estos discípulos, primeros discípulos del siglo I. Eran obedientes, y la manifestación del Espíritu Santo. El Espíritu le habla a Felipe y le dice: ve y júntate a ese carruaje. ¿Qué más deseáramos nosotros tener esas voces de Dios para hacer las cosas dirigidas por Él? Yo creo que no ha pasado ese tiempo, creo que aún puede darse, pero claro, tenemos que empezar por ser obedientes en lo poco, para ir aprendiendo a ser obedientes en lo más difícil. ¿Qué hizo Felipe? Sin argumentaciones de ninguna clase, dice el verso 30, cuando Felipe se acercó, y vea usted el verbo, la actitud, como se acercó, corriendo, corriendo. Dios le dijo y él obedeció corriendo. Llegó tan rápido, de improviso, que le oyó leer al profeta Isaías. Y entonces entabla una conversación con este ministro etíope y le dice: ¿entiende usted lo que lee? El ministro, el eunuco, le respondió: ¿y cómo entenderé? ¿Cómo podré, a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. Esto ya de por sí habla de una actitud milagrosa, porque un funcionario de esta categoría no va a invitar a cualquiera, ¿verdad?, que suba a su carruaje, y menos en un camino desierto. Tuvo que haber un testimonio del Señor en este hombre. Quizá estaba anhelando que alguien le enseñara. De repente se aparece Felipe y pues le dice que suba a su carro. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no
abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco le dice a Felipe, le ruego que me diga, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Claro, es una pregunta natural, ¿verdad? Si el profeta lo escribió, pues debe estar hablando de él. Pero como que ya en su espíritu el etíope sabía que no podría estar hablando de él, que era un mensaje que tenía un secreto escondido en sí mismo, y eso es lo que le pregunta a Felipe, ¿de algún otro? Y entonces Felipe comenzó desde esta escritura y le explicó todo el Evangelio. Le habló del Señor Jesús, de cómo Él disminuyó su honra, cómo Él se hizo hombre y por amor a nosotros cumplió todas las palabras dichas por el profeta Isaías en el capítulo 53. Y aún como Dios quiso quebrantarlo y como el herido fue por nuestras rebeliones, y más adelante Pedro el apóstol diría, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida fuimos nosotros curados. Así que le predicó todo el Evangelio a partir de esta lectura que él estaba haciendo del profeta Isaías. El ministro etíope lo escuchó con atención, se bebió sus palabras y seguramente, aunque no lo dice con claridad el texto relatado en Hechos, le habló también del bautismo en agua, de hacer la conversión y la inmersión en agua como un acto de aceptación del mensaje y como un signo de obediencia al mandato del Señor. Y entonces van por el camino y llegan a cierto lugar donde había agua y el eunuco le dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué anhelo? Entonces aquí tenemos, dice que era un lugar desierto. Aquí le estoy mostrando el desierto de Judea que está un poquito al noreste de Jerusalén, eh, donde se mira al fondo el mar salado o el mar muerto como se conoce, pero vemos que es una región inhóspita, ese desierto, y Felipe no está en esta parte, él va por la franja de Gaza, pero es también un desierto, y va él caminando con el etíope en su carruaje, hablándole del Evangelio. Y es que cuando se quiere de veras cumplir con Dios, uno lo va a hacer, uno no va a buscar el pretexto, es que no puedo, es que si uno busca pretextos para con Dios es que no está convencido, es que no podemos hacerle el favor a Dios, no podemos rogar a alguien diciéndole, mire, hágale el favor a Dios, créale, bautícese. No, tiene que salir del corazón, tiene que ser un anhelo ferviente de cada uno que o lo hago, no tengo otro camino más que hacerlo. Yo le muestro esta fotografía desértica, pero aún en un lugar como este, Dios puede hacer el milagro que haya un poco de agua. Y si hay agua, el etíope le pregunta, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y este qué? Y estas fotografías nos muestran el desierto de Judea, unos 40 kilómetros de Jerusalén. Ahí se dio una comunidad desde unos 70, 80 años antes de nuestra era, hasta el año 66 de nuestra era, donde ellos huyeron de Jerusalén porque estaban en desacuerdo con la religión oficial, porque la consideraban que eran usurpadores y eran espurios, pero ellos tenían la doctrina del bautismo o de la tevilá, como se llama en hebreo. Y si es un lugar desierto, ¿cómo hacer? Pero cuando se quiere cumplir con Dios, no importa el lugar, no importa la dificultad, porque Él no da el espíritu por medida. Entonces ellos construyeron ahí piscinas, construyeron cisternas
para hacer la purificación. Si bien es cierto que los sacrificios se hacían en Jerusalén, pero ellos decidieron que se iban a purificar, se iban a sumergir en estas piscinas rituales en Qumran, porque el acto para ellos más importante iba a ser la comida, y la comida iba a sustituir el sacrificio que se hacía en el templo, y entonces antes de comer la comida del día, ellos se purificaban, se sumergían en forma ritual en el agua. Y luego pasaban a comer, que era como el altar, la mesa es el altar, y es que la mesa es un símbolo tan hermoso del altar, por eso es que es tan importante bendecir a Dios por los alimentos que vamos a comer, y es tan importante después de comer bendecir a Dios porque nos dio para comer. Eso es como una garantía de que nunca nos va a faltar. Para ellos el momento más sagrado era la comida, se bautizaban, iban a la tevilá, comían. Entonces Felipe ve el agua y el ardiente deseo de ser bautizado le dice, hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Porque Felipe le habló al eunuco, al etíope, de la necesidad de mostrar de una manera física el acto de creer en el Mesías, de creer en el Señor Jesús. Y Felipe le dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Es la pregunta del etíope. Y Felipe le contesta, si cree de todo corazón, puede. ¿Qué es lo que se necesita para que uno sea bautizado? Que la gracia de Dios le haya permitido ver a Jesús, no como un profeta, no como uno más entre los hombres que hablan de Dios, sino como Dios mismo entre nosotros, como el verdadero Dios que vino a dar su vida por nosotros. Si usted cree que bien puede, y entonces espontáneamente le contesta el eunuco, creo que Jesús el Mesías, Jesucristo quiere decir Jesús el Mesías, es el portador de los atributos divinos, el Ben Elohim, o sea, el portador de todos los atributos de Dios, el que trajo la capacidad de hacernos volver a Dios. Y entonces mandó parar el carruaje y ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Qué historia tan hermosa hay en este pasaje, donde vemos que no se necesita de una presión o de una fuerza, sino que al contrario, es nacido del corazón. Querido televidente, para agradar a Dios no necesitamos ni tener demasiada sabiduría para impresionarlo, porque ¿quién lo puede impresionar con su sabiduría? Ni tener riquezas, pues nadie puede ser más rico que Él, ni tener poder, porque nuestra fuerza es nada, y aunque tuviéramos algún tipo de poder, este es pasajero, no podemos conservarlo más que nuestra vida terrenal, y no toda nuestra vida terrenal, en cambio Él es eterno, Él vive y permanece para siempre. Y eso fue lo que pasó aquí en esta historia. Al salir ellos del agua, dice, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no vio más al eunuco, sino que continuó su camino gozoso. Y esa fue la forma como el Evangelio se fue difundiendo, la buena nueva de que Dios había enviado o se había hecho uno con nosotros, había habitado en nuestros medios para darnos su salvación, restaurarnos y volvernos a la comunión con Él. Y el Evangelio se difundió por todas las naciones de la tierra, al norte, al sur, al oriente, al occidente. Este hombre lo llevó a Etiopía, lo llevó al África, y ahí hay lugares en el África, en Egipto, donde surgieron comunidades de creyentes en el Señor que datan desde los tiempos muy antiguos y que conservaron la fe y conservaron la enseñanza que recibieron. Por un lado, Felipe tiene una misión, por otro lado,
el etíope tiene otra misión. El Evangelio no es para unos solamente, es decir, puede alcanzar los niveles más elevados de la sociedad según nuestros estándares de lo que son clases sociales y puede alcanzar los niveles más bajos, porque no es una enseñanza que tenga que aceptarse con inteligencia, con dinero o con alguna otra de las fuerzas y energías humanas, sino es algo que es dado del cielo. Pero vemos nosotros que cuando los que vivían en Qumran necesitaron practicar su fe y seguir adelante, estaban en un lugar desierto, no les importó. Ellos en su doctrina y en su enseñanza creían que había que hacerse una purificación diaria, pues y construyeron las piscinas que han durado hasta hoy en las excavaciones arqueológicas de este tiempo nos muestran que su parte, que su doctrina incluía la tevilá, o sea, el bautismo, para vivir en esa comunidad. Bueno, el Señor no nos pide las cosas imposibles, porque cuando Él nos pide algo, Él nos da los medios para hacerlo. Y cuando nosotros no tenemos quien nos enseñe, pero tenemos hambre, Él va a mandar a alguien como a Felipe. ¿Cómo hizo con Felipe? Felipe lo envió, lo sacó de una gran concentración evangelística en Samaria y lo envía a una sola persona que puede ser importante para transformar un país. Se cuenta de una iglesita en el campo de Inglaterra que una noche de nieve predicó a alguien y había muy poca gente en ese lugar. Y él pensó mi mensaje, bueno, lo entregó con toda la pasión que le caracterizaba y dijo, bueno, nadie estuvo aquí, solo había poquísimas personas, pero había un joven y ese joven fue tocado por el mensaje. Y este joven resultó ser David Livingstone, que más adelante sería un gran hombre de Dios que llevaría el consuelo y la palabra del Señor al África. De igual manera, Felipe dejó una multitud para hablarle a un solo hombre, pero así son los planes de Dios. Dios sabe a quién va a usar y hay piezas que para Dios en su gracia quiere glorificar su nombre en usarlas, ya sea una sola persona que pueda alcanzar una nación o ya sea muchas personas que puedan alcanzar también una nación. Eso se ha visto a lo largo de la historia, como hombres han dejado sus familias, han dejado todo. Hudson Taylor, un inglés del siglo XIX, que fundó la misión interior en China, este hombre con aquellas limitaciones del siglo XIX, cuando los barcos tardaban meses en viajar desde Inglaterra hasta la China, él no se quedó en las ciudades ya conocidas, sino que él penetró el interior de China para llevar la palabra de Dios y su labor no fue de balde, hubo mucho fruto en esa labor. En la China, por ejemplo, surgió un hombre conocido en el occidente como Watchman Nee. En chino él se llamaba Netu Shen. Este hombre, claro, no es contemporáneo de Hudson Taylor, sino que es un discípulo de los discípulos. Pero este hombre en la primera mitad del siglo XX fue una luminaria, fue un hombre extraordinario en la predicación de la palabra de Dios. Aunque no escribió ningún libro, muchos discursos y sermones están impresos porque hubo discípulos que los tomaron en forma taquigráfica para poder grabarlos. Él murió en la Revolución China en el año 49, pero la palabra del Señor no murió. A veces los mensajeros pueden morir, los mensajeros pueden tener un destino diferente, pero eso no es lo más importante. Lo importante es
que la palabra de Dios corra, como es este caso de Felipe, tan asombroso acercarse a un hombre en un carruaje de manera tan peculiar, tan dirigida por el Señor, que no se conocen, el otro lo acepta. Claro, eso solamente puede darse cuando el poder de Dios está manifestándose en la vida. Después de esto, Felipe fue quitado y arrebatado, y el Espíritu lo llevó a Azoto, y estuvo impresionantemente sin medios de comunicación y sin medios de transporte, estuvo en otra ciudad. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que tú, querido televidente, puedas seguir a Dios? Nada lo impide. Si tú quieres de todo corazón, para el que quiere y para el que cree, todo es posible. El Señor no da el Espíritu por medida, de tal manera que todo lo que está en la palabra tú lo puedes alcanzar. No hay nada que te impida. Puedes estudiar, puedes escudriñar, puedes decir, es que yo no tengo quien me enseñe. Sí tienes quien te enseñe. Si tuvo aquel hombre en el camino desierto un maestro, ¿cómo no vamos a tener ahora? Hay tantas oportunidades, hay tantos medios. No solo los medios de comunicación, las redes sociales han sido desarrolladas para que difundamos el conocimiento de las ciencias naturales y de los temas sociales de las noticias, sino que también para que difundamos la palabra de Dios. La palabra de Dios está corriendo, y creo que el principal motivo por el cual esa tecnología se ha desarrollado es para difundir la palabra del Señor. Así que si deseas, aparecerá tu maestro. Hay un dicho antiguo que dice, cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. Y ahora, con mayor razón puede ser cierto, ya que puede aparecer en tu casa sin necesidad de salir y a través de los medios que menos te imagines. Bueno, este es un mensaje de importancia sobre uno de los temas importantes, como es el bautismo en agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Se ha hecho mucha especulación sobre el bautismo a lo largo de la historia. Algunos lo adoptaron, otros lo rechazaron. En la antigüedad, quienes establecieron el bautismo como un medio para manifestar que alguien se había convertido a su creencia fueron los fariseos. Pero el hecho de que ellos lo hayan establecido no quiere decir que sea algo negativo. Los fariseos también, la secta o la facción de los fariseos de unos 100 años antes de nuestra era, ellos también, a través de ellos nos llegaron otras cosas importantes. Por ejemplo, nos llegó el uso del vino en las fiestas del Señor, especialmente en la fiesta de Pascua, de la Pascua o Pesaj. Cuando la fiesta fue instituida y se relata en la Biblia, nunca se dice que se usara el vino para ella, pero se cree que fue Gilel el anciano, que vivió unos 70 años antes del Señor, el que estableció las 4 copas de vino y le llamó la copa de la redención, la copa bueno, le puso un nombre a cada una de las 4 copas. Y esa costumbre estaba vigente cuando vivió el Señor Jesús. El Señor Jesús no la rechazó, no dijo a un lado. Él tomó esa enseñanza de Gilel y practicó la noche que fue entregado esa enseñanza de las copas, y la adaptó y tomó una de las copas, que fue la última copa, para dejarnos a nosotros el memorial de recordar su muerte por nuestros pecados. Así lo hizo él. Tomó una tradición y le dio un valor eterno y hermoso que hoy practicamos, que hoy celebramos y que nos deja tanta bendición. De igual modo, los fariseos inventaron la tevilá de la purificación. Los esenios se salieron de Jerusalén y se fueron
a Qumran, y ellos hicieron sus instalaciones de tal manera que le daban la espalda a Jerusalén porque consideraban que Jerusalén estaba errada, estaba apartada de la verdad. Entonces le daban la espalda a Jerusalén y se dirigían hacia el sol, hacia el este, donde nace el sol, donde vendrá el sol de justicia. De igual manera, ellos, su rito tan importante era la comida, pero previo a la comida hacían la inmersión o la tevilá para poder participar de la comida. El Señor Jesús nos dejó a nosotros el bautismo para testificar de que hemos recibido su nombre y que hemos creído en su salvación. Esto lo comenzó a hacer Juan el Bautista en el desierto. Sus discípulos, los discípulos de Jesús, lo continuaron, y antes de irse él en su ascensión al cielo, nos dejó enseñados también que practicáramos la inmersión, el bautismo en agua, para testificar que habíamos creído en su nombre. Muy bien, esa es la enseñanza de este domingo, y vamos a orar y a pedirle al Señor que esté con nosotros. Vamos a pedirle a Dios. Padre que estás en el cielo, hemos concluido una fecha más de entregar tu palabra, tu conocimiento, y difundirla a través de los medios modernos de YouTube y de Facebook. Úsalos a tu modo, Señor, de usar las cosas conforme a tu bondad y a tu gracia, y lleva este conocimiento para aquellos que lo necesitan, como el eunuco que necesitaba que alguien le hablara y le explicara del profeta Isaías. Así, Señor, si hay entre nosotros internautas que no sabían qué hacer, que ahora saben que es necesario el bautismo, que es necesaria la tevilá, la inmersión, para testificar de que te han recibido como el Mesías, como aquel de quien habló el profeta en el capítulo 53 de su libro Isaías el profeta. Que así use, Señor, esta enseñanza, y que muchos puedan dar testimonio de su fe, buscando, y envía hombres, Juan el Bautista o Felipe, que lleguen y les bauticen y les complementen la enseñanza. Te lo pido en el nombre de Jesús. Pero además, Señor, estoy rogando por todas las peticiones y necesidades que hay en nuestros hermanos, que no alcanzamos a entender, pero sí sabemos, Señor, que estamos en tiempos donde solo tu mano nos puede sostener cuando estamos enfermos, cuando estamos perplejos por lo que nos sucede. Solo tu consuelo nos puede ayudar, y por eso yo te pido que consueles a los enlutados, a los afligidos, que consueles a los que tienen su corazón herido, Señor, pero también que aquellos que están enfermos sean sanados, Señor. La lista es grande. Me uno para pedirte por todas las peticiones que hay en el mundo, y de los que conozco en la página, en el libro, en la página de Facebook de nuestra hermana amada Jennifer de Alvarado. Todas las peticiones que ahí se hacen, que tú las respondas según tu voluntad, y las que yo tengo en mi corazón, Señor, también, que semana a semana y que día a día yo te ruego por la sanidad de mi hermano Rolando, para que tú estés con él y le des fuerzas, porque tú das fuerzas al cansado, por la sanidad de mi hermano Gustavo Marroquín, del papá de Meli Díaz, Señor, porque tú sanes, Señor, a todos los que están enfermos, por la salud de Glendita de Cabrera, Rosita Gaitán, por Anita Urbina, por Mercy Salguero, por Mavi Calduch, por la mamá de Edgar Aldana, por Sarita Santizo de Calderón, Abigail de Cifuentes, Rutilia de Maldonado, por todos los que están con una petición, Señor,
en sus corazones, pidiéndote que tú lo hagas por aquellos que me han pedido oración, Señor, pero que lo han pedido en privado. En privado yo te pido que tú sanes sus cuerpos, que tú quites el terror del cáncer de sus vidas, que quites el terror de los dolores de migraña y toda otra enfermedad que destruye, Señor, el alma, que destruye el cuerpo. Te lo ruego en el nombre de Jesús, Señor, por los que están necesitando volver a su tierra, Juan Carlos Cuellar, por Lupita, Señor, Lupita de Flores, Señor, para que sea reintegrada, por Dorita Valencia, así como has hecho los milagros con Dani Tornó, que hagas milagros con ellos para que también se reintegren en sus labores y puedan servirle a su familia y servirte a ti, ser consolados. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret, que este día que hemos hecho memoria de tu cuerpo y de tu muerte a través del pan y de la copa, sea un día de sanidad, de consuelo y de liberación para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pido. Dele un clic a nuestro canal en YouTube, en Facebook, y comparta con sus amigos que tengan interés estos mensajes. Y nos vemos el próximo miércoles en la enseñanza y el próximo domingo con el próximo mensaje dominical. Que Dios nos sane, que Dios nos cure y que esté con nosotros.